Descubierto. El asombroso secreto tras la cabaña económica que transformó su vida para siempre. Sofía respiró hondo mientras cruzaba la puerta de la vieja cabaña familiar, un lugar cubierto de polvo y recuerdos. La muerte de su abuelo había dejado un vacío, pero también una carga que debía enfrentar. El eco de las risas, las historias contadas por doña Elena y aquel inconfundible olor a mar se mezclaban con la tristeza. Sin embargo, aquel día, una chispa inesperada recorrió su cuerpo al descubrir un diario escondido entre los tablones de madera. Las páginas amarillentas comenzaban a contar la historia de su tatarabuelo, un médico que aclamado abandonó todo por los valores familiares. Su corazón latía con fuerza. Entendía muy bien lo que era tejer sueños en un camino lleno de espinas. En su pequeño pueblo, Sofía nunca había sido vista como la hija brillante del restaurante. Todo lo contrario. Antes era la indígena a la que muchos miraban con desdén, la que debía limitar sus aspiraciones. Su sueño de ser investigadora en biomedicina parecía un susurro distante en medio del griterío de la realidad. La educación era un privilegio considerado un lujo para unos pocos. En sus venas ardía la frustración y la asfixia de vivir entre expectativas ajenas. «Es mejor que te quedes ayudando en la cocina, pequeña», solía decir su madre, con la esperanza de que su sacrificio fuera suficiente para mantener a flote el negocio familiar. Pero a medida que se profundizaba en el legado de su tatarabuelo, una nueva determinación se sembraba en su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se inscribía en la universidad local, cada día se adentraba más en un laberinto de emociones. El descenso en el rigor académico la llenaba de satisfacción, pero las lágrimas contenidas aparecían en las largas noches de estudio. El cansancio la acechaba, y las miradas de sus compañeros la ridiculizaban. «¿Qué hace aquí?», parecían preguntar con solo mirarla. Una soledad aplastante le recordaba que, aunque su determinación crecía, la línea familiar exigía más que solo esfuerzo académico. Cada paso hacia el aula era una batalla interna. Sentía la presión del trabajo en el restaurante y la necesidad de demostrar que podía ser más. Pensamientos de falta de valía susurraban en su mente. Realmente lo merecía. La existencia de su tatarabuelo, un médico que había renunciado a la fama, reflejaba su propia lucha entre sueños y deberes. Y ahora, en los pasillos de la universidad, se enfrentaba a un dilema moral. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por demostrar su valía, cuando otros contaban con conexiones que ella nunca tendría? La injusticia se cernía sobre sus decisiones, y la inminente oportunidad de una investigación que podría cambiar su rumbo brillaba como un faro lejano. Pero el sacrificio que le exigía su familia, una ancla atada a sus pies, se tornaba cada vez más pesada. Sofía sentía que una tormenta se avecinaba. Debía elegir entre el camino seguro del restaurante o arriesgarse por asirse a un sueño que quizás nunca fuera suyo. Tensión, ansiedad, el eco de un legado olvidado. El futuro se tecía en el horizonte mientras sus decisiones luchaban por el control de su destino. ¿Logrará romper las cadenas de su pasado a tiempo? Las semanas transcurrieron con una velocidad desmesurada. Sofía se debatía entre los exhaustivos días en la universidad y las largas noches en el restaurante, donde su madre esperaba su ayuda con el corazón cargado de preocupaciones. Cada día, la presión se acumulaba, como un enorme peso contra su pecho. La conversación con su madre siempre giraba en torno a las expectativas, una atmósfera densa que amenazaba con asfixiarla. «Recuerda que esto es lo que tengo para ofrecerte, Sofía.
La cocina nos ha mantenido unidos, repetía su madre, como si esa frase pudiera llenar el vacío de sus sueños. Sofía sonreía, porque era lo que había aprendido a hacer, pero por dentro, el fuego de su ambición no dejaba de arder. Cada frase se convertía en un recordatorio de lo que estaba dejando atrás, incluso si cuidaban con devoción el negocio familiar. En la universidad, las sombras de la inseguridad la acechaban. A veces, en la quietud de las bibliotecas, se preguntaba si realmente pertenecía a aquel espacio. Sus compañeros discutían teorías complejas y avanzados proyectos. Sofía tomaba notas con furia, cada palabra de los profesores resonando mientras la inquietud del no ser suficiente la ahogaba. Sin embargo, las historias del diario de su tatarabuelo la impulsaban a seguir. Su vida era un legado que urgía a ser reivindicado. Decidida a cambiar su narrativa, Sofía decidió presentarse a una conferencia de biomedicina que se ofrecía en la ciudad. Una muestra de su interés y un paso hacia la construcción de su identidad profesional, pensó. Rápidamente trabajó en su presentación, buscando un equilibrio entre la ciencia que siempre había amado y su historia personal. Así, plasmaría su realidad, ser la niña indígena de un pequeño pueblo que soñaba con cambiar el mundo a través de la biomedicina. El día de la conferencia llegó, y con él la combinación de nervios y emoción. El auditorio se llenó y las caras familiares de sus compañeros se perdieron entre el público. Cuando llegó su turno, el pánico la invadió. En su mente los murmullos de desdén resonaban. ¿Qué hace aquí? Pero las palabras de su tatarabuelo reverberaron en su ser. El verdadero valor de un médico no está en una bata blanca, sino en su compasión y determinación. Abrir la boca fue como despegar un velo. Parte de su historia fluyó con cada palabra. Habló de lo que significaba ser y lo que anhelaba brindar a otros. La pasión iluminó su discurso, y por primera vez, recordó que su voz era su arma más poderosa. La recepción fue impactante. Algunos compañeros comenzaron a acercarse con gestos de admiración que antes nunca le habían brindado. En sus rostros vio un destello de respeto. Esa noche, agotada y emocionada, recibió mensajes en su celular. Profesores y estudiantes le escribieron comentando lo inspiradora que había sido su presentación. Sin embargo, a pesar del triunfo, un dilema latente persistía en su mente. La oferta de una beca para realizar una investigación importante llegaba desde la universidad. Era la puerta que había estado esperando, pero implicaba dejar el restaurante y a su madre al mando total del negocio. Sofía se sentó en el borde de su cama, el corazón acelerado al contemplar el dilema. ¿Podría realmente dar el paso al vacío y asumir el riesgo de seguir su sueño? ¿Valía la pena quebrantar las expectativas familiares por un futuro incierto? Mientras la noche se espesaba, una decisión monumental empezaba a configurarse en su mente. Pero aún no veía el final del túnel. El eco de un mundo desconocido se acercaba, puesto que el tiempo no espera a nadie. ¿Lograría finalmente priorizar sus sueños y dejar atrás el peso de la tradición? La elección la llevaría a caminos que jamás imaginó. Cerrando los ojos, Sofía se prometió que descubriría la respuesta, dispuesta a luchar por lo que realmente ansiaba. El pulso del destino ahora latía más fuerte que nunca. La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación de Sofía con una calidez que sentía aún lejana. Se levantó, llevando consigo la pesadez de la decisión que tenía por delante. La beca no solo significaba un cambio de dirección en su vida académica, sino una ruptura con lo que había conocido. Mientras preparaba su desayuno, la imagen de su madre la miraba a través de la distancia de la cocina, su figura trabajadora fusionada con el aroma del café del restaurante. Cada sorbo del café la acercaba más a la inquietante aceptación de que cada elección venía acompañada de una serie de sacrificios. Trabajaba en la investigación que siempre había deseado, pero sabía que con ello también iba la carga de ver a su madre asumir la responsabilidad total del negocio familiar.
¿Sería capaz de perdonarse por dejarla sola? La idea de la beca comenzó a manchar sus pensamientos. Un espejo que reflejaba no solo lo que podía alcanzar, sino también la soledad que ello conllevaba. Esa noche, mientras sus compañeros debatían sobre futuros proyectos y carreras, ella sentía cómo su lugar en aquel círculo se desdibujaba. La admiración que había cosechado tras su presentación se desvanecía con cada segundo que pasaba, y su inseguridad la atrapaba de nuevo. Fue en la cafetería universitaria, un lugar donde el bullicio se mezclaba con las esperanzas de los estudiantes, que tomó una decisión inesperada. Cuando un grupo cercano a ella discutía sobre la nueva investigación a la que Sofía había sido invitada, no pudo evitar interrumpir. La curiosidad y el ardor de sus sueños superaron a su habitual introversión. ¿Por qué están tan seguros de que cualquier beca es solo un paso seguro hacia el éxito?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Varios rostros se volvieron hacia ella, sorprendidos por el tono de su intervención. Cada decisión también implica perder algo valioso. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para sus sueños? Su pregunta pendió en el aire, y el silencio colectivo le proporcionó un sentido de poder. Quizás era el momento de confrontar los dilemas que todos enfrentaban, y no solo sus propios temores. Sofía cerró los ojos un instante, saboreando la libertad que brindaba su nueva perspectiva. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de autoexploración. Se inscribió en un amable grupo de estudio que la motivaba a seguir adelante, a desafiar cada duda que asomaba. Se presentó a otra conferencia, esta vez para hablar sobre los retos que superaba como estudiante indígena en una comunidad predominantemente homogénea. Esa vez, la mirada desde el podio no estaba teñida por el miedo, sino por una firme determinación. Pero, en cada charla, en cada pequeño triunfo, el dilema de la beca la seguía acechando. ¿Valdría la pena dejar esa hermosa conexión con sus raíces en pos de un futuro incierto? Mientras meditaba sobre ello, un mensaje inesperado del director del programa de investigación llegó a su bandeja de entrada. Le ofrecía una reunión personal para discutir su interés y su posible inclusión en el equipo. La emoción mezclada con el miedo se apoderó de ella. Las oportunidades estaban presentándose, pero a un costo que podría ser demasiado alto. La presión se convirtió en un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Mientras se preparaba para el encuentro, Sofía miró su reflejo en el espejo. Había comenzado a cambiar por dentro. Las seguridades que antes anhelaba comenzaban a desvanecerse, y la frustración se alimentaba de esa dualidad. Sin embargo, una parte de ella aún dudaba. La voz de su madre susurrando sobre la lealtad y las expectativas seguía resonando en su mente. Y así, con el corazón latiendo con fuerza y un nuevo sentido del propósito, Sofía salió hacia la reunión. En su pecho, la pregunta latente estallaba. ¿Sería capaz de equilibrar ambas vidas sin romperse? Al entrar en el edificio, una sensación inexplicable se apoderó de su ser. La decisión que estaba a punto de tomar podría transformar no solo su vida, sino la de su madre. En ese instante, la representación de sus anhelos abrazaba sus dudas, convirtiéndose en el punto de inflexión que cambiaría toda su existencia. Con el futuro a sus pies, la tensión se sentía como un vórtice que la llamaba a un mundo donde ahora, más que nunca, su voz sería vital. Sofía cruzó el umbral de la oficina del director, con un torbellino de emociones que le saturaban el pecho. Mientras se sentaba, el entorno le pareció un contraste de frialdad profesional ante su agitación interior. Las paredes decoradas con cuadros de exalumnos triunfantes la miraban, como si la juzgaran. Se obligó a respirar profundamente, recordando la determinación que había emergido en las últimas semanas. El director apareció en la puerta, sonrisa franca que ocultaba quizás la severidad que contenía una decisión trascendental. Sofía sintió que cada movimiento de él, cada gesto placentero, la empujaba a reflexionar sobre su propia voz,
Durante la presentación, todo lo medido en su interior se revelaría ante él. Eso la aterraba. Podría sostener su equipaje emocional frente a sus sueños. «Hola, Sofía», comenzó él, mirando su carpeta con atención. «Quería conversar sobre tu interés en el programa. He estado siguiendo tu progreso y me parece notable». «Gracias», murmuró, sintiendo que esas palabras le nutrían un atisbo de valor. Sin embargo, la voz de su madre apareció en su memoria, cuestionando cuál sería la verdadera satisfacción, si aquella que conquistaba la academia, o la que honraba su herencia. El director continuó. «Has demostrado un potencial increíble, y creo que podrías contribuir significativamente. Pero tengo que preguntarte, ¿estás lista para el compromiso que esto conlleva? ¿Estás dispuesta a sacrificar parte de tu tiempo, y quizás, incluso, tus conexiones aquí?» Cada palabra suya resonaba en su mente como un eco inquietante. El lazo familiar, su madre, el restaurante, todo comenzaba a hacerse borroso. Ella se sorprendió al no poder ver la conexión entre renunciar a su hogar y permitirse florecer. «Lo que más deseo es crecer como investigadora, y quiero creer que puedo equilibrar ambas cosas», respondió, su pulso acelerado. En ese instante, el poseer esas palabras fue en sí un acto de valentía, pero su mente continuaba asediada por imágenes de la vida que dejaba atrás. Se adentraron en una discusión más profunda sobre las expectativas y la carga que llevaba una carrera en ciencia. Los temas se entrelazaron con su propia vida. Cada frase del director la guiaba al abismo de su elección, atrayéndola hacia un futuro brillante, pero doloroso. Supo que debía decidir, y pronto, si deseaba una visibilidad que pudiera prometérsela. Las dudas se convirtieron en ejes de referencia. Cada respuesta a sus preguntas encendía una nueva llama de incertidumbre. Después de un cruce de palabras ágil e intenso, su visión se enfocó. Aprendió a ver el diálogo como un mapa de decisiones. Empezó a apreciar el potencial de su voz, y en ese proceso, su confianza creció. Cambió su postura en la silla, sintiendo un nuevo despertar de determinación. «Estoy dispuesta a aprender, a luchar por lo que quiero, pero también tengo un profundo compromiso con mi familia», sentenció. Su respuesta colmó la reunión, y el director con una mirada evaluativa respondió: «Eso es lo que más prima, Sofía. No se trata de elegir una vida sobre otra, sino de articular lo que significa el éxito para ti». Al salir de la oficina, una mezcla de alivio y temor la acompañó. Había hablado con claridad sobre su dilema, y eso era un paso hacia el empoderamiento que había buscado. Sin embargo, la idea de desilusionar a su madre continuaba como un eco persistente. Camino a su habitación, se dio cuenta de que los desafíos no eran solo académicos, eran también emocionales. Los espejos de sus elecciones estaban empezando a mostrar una imagen más clara, pero aún le quedaban muchas capas por descubrir. Mientras pensaba en cómo combinar su herencia con sus aspiraciones, su mente se centró en un posible título para su primera investigación. Pero, ¿sería capaz de integrar su mundo personal en su futuro profesional, sin rupturas dolorosas? La pregunta seguía a su espalda mientras se sentaba a escribir, como una sombra habitual. ¿Podría hallar un camino que no requiriera elegir entre su propia voz y las raíces que la sostenían? Con la lluvia repicando suavemente en el cristal de la ventana, Sofía sintió que una nueva fase de su vida estaba a punto de comenzar. La intersección entre su corazón y su ambición se hacía cada vez más intensa, pero necesitaba enfrentarse a un nuevo desafío, uno que podría abrir o cerrar puertas irrevocablemente. Debería arriesgar su conexión familiar en busca de una identidad independiente. La respuesta aún era incierta, pero la urgencia de encontrarse a sí misma nunca había sido más intensa. Sofía pasó la noche en vela, perdida en un torbellino de pensamientos que luchaban por encontrar un terreno común entre su ambición profesional y el peso de su herencia familiar. Cuando amaneció, aquellas inquietudes seguían resonando en su mente, brotes de ansiedad que se manifestaban en su cuerpo.
Decidió que no podía permitirse una impotencia pasiva. Necesitaba tomar el control de su narrativa, y, para ello, tenía que emprender un viaje interno que la llevara a descubrir lo que realmente deseaba. A medida que pasaban los días, la idea del programa de investigación se convertía en una pulsante necesidad. Sin embargo, la presión que sentía al considerar el abandono de su familia era abrumante. En su mente, cada vez que pensaba en el restaurante familiar, un revuelo de recuerdos se desencadenaba. Las risas de su madre cocinando, las conversaciones cargadas de amor y el esfuerzo constante por ofrecer lo mejor a la comunidad. Esa conexión era un pilar en su identidad, pero también un ancla que la mantenía atada a una vida que ya no sentía plenamente suya. Con el corazón decidido a enfrentar sus dudas, Sofía buscó la manera de dar sentido a su conflicto. Comenzó a desarrollar una idea, un proyecto de investigación que, a través de su temática, pudiera unir ambas facetas de su vida. La propuesta giraría en torno al impacto de la herencia cultural en la gastronomía contemporánea, un campo que le permitía honrar el legado de su familia mientras exploraba su potencial académico. La combinación de sus pasiones podía ofrecerle una voz única en el panorama científico. Sin embargo, esa decisión no venía sin su propio tumulto emocional. Sofía se preguntaba si su madre apoyaría esa iniciativa, o si lo vería como una traición a su dedicación al restaurante. La incertidumbre la llevó a tomar un primer paso crucial: pedirle a su madre que se sentara a cenar un viernes, con el pretexto de sorprenderla con un nuevo platillo. Esa noche, mientras la salsa burbujeaba en el fuego, se encontró transformando su ansiedad en creación. La cocina se volvió su refugio, y cada ingrediente que mezclaba era un paso hacia la conversación que sabía necesitaba tener. Cuando su madre llegó, el ambiente estaba impregnado de un aroma familiar y acogedor. Sofía sintió una oleada de calidez al ver la expresión expectante de su madre. La comida serviría como un puente, un lazo emocional que podría facilitar el diálogo que la inquietaba. Mientras compartían la cena, las palabras empezaron a fluir con naturalidad. Sofía relató sus inquietudes sobre el futuro, sus aspiraciones académicas, y cómo deseaba explorar su herencia a través de su trabajo. La oposición en el rostro de su madre fue inmediata, pero la pasión en la voz de Sofía le dio un nuevo matiz a su discurso. Esa noche, entre risas y platillos, su madre escuchaba y analizaba, lo que fue un pequeño triunfo emocional para ambas. Pero, mientras hablaban, un detalle capturó la atención de Sofía. Su madre parecía recordar momentos de su propio viaje, tiempos en los que ella también había tenido que hacer elecciones difíciles. Su historia estaba llena de sacrificios y oportunidades perdidas. Alcanzar ese punto de conexión cómplice le dio una nueva fuerza a Sofía. Era posible que, al articular sus sueños, pudiera también honrar la lucha de su madre. Sin embargo, el dilema no se desvaneció. Las dudas seguían presentes en cada rincón de su mente. ¿Sería suficiente su decisión para reconciliar su camino con la historia de su familia? El eco de una conversación que había tenido días atrás con el director la retumbaba. Articular lo que significa el éxito para ti. Tal reflexión comenzaba a ocupar un lugar central en sus pensamientos. A medida que se despedían esa noche, una sensación de esperanza se anidó en su corazón, aunque la incertidumbre permanecía. La decisión estaba cada vez más cerca, pero también lo estaban las implicaciones. El reto no solo era académico, también era personal. Desde el fondo de su ser, Sofía supo que debía continuar explorando tanto su voz como su identidad. Se sentó frente a su computadora, lista para escribir su propuesta. Mientras las palabras comenzaban a fluir, la idea de fusionar su investigación sobre la cultura gastronómica con sus raíces evocó un nuevo sentido de propósito. Pero, al mismo tiempo, sintió que el éxito podría llevar la carga de una expectativa familiar que, una vez más, necesitaría manejar. ¿Sería capaz de encontrar un equilibrio entre los sueños que encarnaba y la familia que la nutría?
La tensión de sus decisiones ardía como un fuego que apenas comenzaba a avivarse, mientras nuevas preguntas tejían su tela de incertidumbre. El camino que estaba eligiendo podría al final transformarse en una carga pesada, sumando un peso que no había anticipado. La respuesta se asomaba en el horizonte, cada vez más palpable, pero la ruta para alcanzarla prometía ser tumultuosa. El sol se filtraba a través de la ventana, arrojando patrones de luz sobre el escritorio desordenado de Sofía. Estaba inmersa en la redacción de su propuesta, pero su mente era un campo de batalla. La página en blanco le devolvía una sensación de vacío que contradecía su urgente deseo de avanzar. Como si los temores y ansiedades que había estado acallando se agolparan en la punta de sus dedos, deseosos de interrumpir el flujo de ideas. Mientras repasaba sus notas, un pensamiento se aferró con fuerza a su conciencia. ¿De verdad puedo hacerlo? ¿Puedo seguir el camino que he elegido sin traicionar lo que mi familia representa? Reflexionando sobre su conversación con su madre, se dio cuenta de que el diálogo no solo había sido un cruce de palabras, sino un indicio de que su mujer portaba una historia encapsulada en su legado. Esa historia era tan vital como las aspiraciones de Sofía. En su alma sentía el eco de cada sacrificio que su madre había hecho. Decidida a reivindicar tanto su voz como la de su madre, se comprometió a explorar su propia narrativa, a documentar la fusión de lo personal y lo cultural a través de la gastronomía. Pero a cada palabra escrita, el miedo a decepcionarlas crecía. La posibilidad de no estar a la altura de la carga familiar comenzaba a aplastarla. Sofía necesitaba inspiración. Así que decidió hacer una visita a la cabaña que su abuela había construido años atrás en las afueras de la ciudad. La cabaña era un refugio que había visto fracasos y triunfos, una pieza del rompecabezas de su historia familiar. Caminando hacia allí, recordaba las tardes que pasaba viendo a su abuela cocinar con ingredientes frescos, cada platillo creado con amor y una tradición que se heredaba de generación en generación. Al llegar, los aromas del campo la envolvieron con un abrazo cálido. La cabaña, aunque un poco desgastada por el tiempo, seguía siendo un símbolo de la resiliencia de su familia. Fue allí donde su abuela había compartido sueños, conflictos y la evolución de su propia identidad a través de la cocina. Era un lugar que cada vez que visitaba la conectaba más con su esencia. Mientras exploraba el lugar, un destello de curiosidad la llevó a abrir un viejo armario lleno de recipientes y utensilios. Un libro de recetas se deslizó hacia afuera, cayendo al suelo. Al recogerlo, la tapa gastada reveló un mundo de sabores y memorias. Con manos temblorosas, abrió sus páginas, encontrando no solo recetas, sino también anotaciones de su abuela que hablaban de sueños, anhelos y las luchas de cada plato. Cada escritura parecía latir con la misma intensidad que sentía en su corazón al escribir su propuesta. De repente, una realización iluminó su mente. Debía usar esa voz. Aquellas recetas no eran solo memorias culinarias, eran la manifestación de legado, de unidad familiar que se entrelazaba con su propio deseo de avanzar. La conexión entre sus ambiciones personales y las raíces familiares era palpable. Sofía entendió que no se trataba de elegir una u otra, sino de crear un puente entre ambos mundos. Empoderada por este descubrimiento, regresó a casa sintiendo que había hallado una clave fundamental para su investigación. Sin embargo, la cuestión del apoyo de su madre seguía rondando su mente, y esa incertidumbre crecía. Cuando se sentó de nuevo frente a su computadora, sus dedos danzaron sobre el teclado. Cada palabra surgía con renovada energía. Pero antes de concluir su propuesta, un mensaje de texto apareció en su móvil. Era de su madre, preguntándole si podían hablar. La adrenalina recorrió el cuerpo de Sofía al leer la frase. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdadera incertidumbre. Pensó, la inquietud pulsando en su pecho. La realidad de su situación estaba a punto de develarse, y lo que estaba en juego era más grande de lo que había imaginado.
Estaba lista para compartir su descubrimiento, el secreto que había encontrado entre los vestigios de la cabaña económica que había moldeado su vida. Sofía respiró hondo, sintiendo la presión en el pecho. Cada segundo que pasaba sin responder intensificaba su ansiedad. El mensaje de su madre sonaba en su mente, una invitación a confrontar lo que había estado evitando. La revelación que había experimentado en la cabaña era valiosa, pero ¿cómo podría compartirla sin desatar la tormenta de emociones que sabía que se avecinaba? Decidió, sin embargo, que no podía postergar esa conversación. Algo dentro de ella, esa chispa recién descubierta de autoconfianza, la empujaba a dar el paso. Preparó un café para relajarse, pero el sabor amargo reflejaba su estado emocional más que cualquier otro. Mientras lo sorbía, comenzó a reflexionar sobre su camino hasta ese punto. Había estado navegando entre sus sueños personales y las expectativas familiares, como una marinera enojada frente a tormentas. La carrera que había elegido no solo era un viaje hacia su autorrealización, era también un intento por comprender las huellas que cada antepasado había dejado en ella. La perspectiva de abordar esa conversación convertía cada pensamiento en un dilema. La tradición familiar y sus propias aspiraciones se entrelazaban como los hilos de un tapiz, y cada palabra que pronunciara podría deshacer o reforzar la estructura que había construido. Al sentarse frente a la computadora nuevamente, vio su propuesta a medio terminar. La página aún era un terreno baldío. Sin embargo, en lugar de sucumbir al pánico, su mente empezó a organizar los fragmentos de la idea que había esbozado, uniendo las anécdotas de su abuela con su búsqueda de identidad. Ese entrelazado constituía su fuego interno, el norte que la dirigiría a través del laberinto de emociones que estaba a punto de enfrentar. El timbre del teléfono sacó a Sofía de sus pensamientos. Era su madre. Voz suave pero firme al otro lado de la línea. «Hola, Sofía. Quería saber cómo has estado», comenzó. El tono casual la hizo sentir momentáneamente cómoda, pero sabía que las verdaderas intenciones de la conversación estaban bajo la superficie, esperando ser desveladas. «Estoy bien, mamá. Estaba revisando algunas cosas de la cabaña», respondió, tratando de captar una señal de apoyo en la voz de su madre. Su madre, consciente de la tensión, cambió a un tono más directo. «Quiero que sepas que me preocupa tu futuro. La elección de dedicarte a la gastronomía es diferente, y no estoy segura de que sea lo más sensato». El golpe fue directo, y Sofía sintió la resistencia en su pecho. «Pero, mamá, esto no es solo un pasatiempo. Es parte de quienes somos. Quiero llevar nuestra historia más allá», replicó, la determinación empezando a hacerse presente en su voz. La conversación se desvió rápidamente hacia su madre, que compartía sus propios miedos y presiones. «Siempre hemos trabajado duro para asegurar un futuro estable, Sofía. Te he enseñado a luchar, pero no quiero que eso se convierta en un fracaso», insistió. Las palabras de su madre resonaban con una fuerza implacable, poniendo a prueba todo lo que Sofía había descubierto. Así, un nuevo impulso surgió en ella. Si bien la carga del legado familiar pesaba, también era su motivación. La cocina no era solo un arte, era un medio para expresar la complejidad de su historia y el amor con el que había sido creada. Una voz interior, ahora más fuerte, le decía que esta era la oportunidad de presentar su propuesta. Ella no solo quería validar su camino, sino también hacer que su madre entendiera que sus decisiones no eran deserciones, sino transformaciones. «¿Estarías dispuesta a escucharme? Necesito que comprendas la importancia de esto para mí», dijo Sofía, dejando que su voz cobrara fuerza, un contrapeso a la duda. Un silencio cargado siguió, donde cada parte reflexionaba. Sofía sabía que no podían permitirse el lujo de ignorar la realidad. La conversación era una búsqueda de entendimiento, de reconstrucción de puentes entre una tradición rica y la búsqueda de su propia verdad, mientras la voz de su madre respondía, abundante en incertidumbre. Sofía se sintió a punto de cruzar un umbral decisivo.
El temor a fracasar seguía ahí, pero, por primera vez, no estaba sola. Estaba a punto de iniciar un diálogo que podría cambiar el rumbo de sus vidas. El corazón le latía ansioso. ¿Qué pasará si en lugar de descubrir un camino adverso, encontramos una nueva forma de unir nuestras historias? La respuesta de su madre resonaría en su pecho como el inicio de un nuevo capítulo lleno de posibilidades, pero lo que estaba por venir fijaría el rumbo de su futuro y el legado de toda su familia. La voz de su madre, tras un breve silencio, articuló una respuesta que Sofía no sabía si estaba preparada para escuchar. Está bien, hija. Escucharé. Pero necesito que seas clara. ¿Cómo piensas hacer de la gastronomía tu camino? Esa pregunta resonó en la mente de Sofía como un eco profundo. Aquello que había considerado un descubrimiento personal, ahora se transformó en una exigencia de claridad. He estado trabajando en una propuesta para un proyecto que une nuestras tradiciones familiares con la cocina moderna. Es un restaurante que resalta nuestras raíces, pero con un enfoque contemporáneo. Quiero crear un espacio donde la comida no solo se coma, sino que se cuente una historia, explicó, cada palabra brotando con entusiasmo, casi a su pesar. La tensión en el ambiente cambió de peso a expectación. Su madre, después de escuchar la presentación de Sofía, quedó en silencio, asimilando la información. Para Sofía, cada segundo que pasaba se transformaba en un instante de tortura. El aire parecía estancado, y su corazón seguía latiendo en un compás frenético. Interesante, dijo finalmente su madre, lo que hizo que Sofía exhalara un suspiro que ni se había dado cuenta que había estado conteniendo. Pero hay un gran riesgo. No solo económico, sino también emocional. Cocinar es un arte, pero mantener un negocio es otra cosa. ¿Crees que puedes manejarlo? La pregunta era un reto directo hacia su nueva autoconfianza. Y Sofía, frente a la realidad a la que se enfrentaba, se sintió momentáneamente abrumada. Sin embargo, el entendimiento de identificar sus emociones se apoderó de ella. Mamá, entiendo tus preocupaciones, pero cada avance que he dado en esta búsqueda ha sido un paso hacia el aprendizaje. Sé que el riesgo está presente, pero lo que estoy construyendo no es solo un negocio. Es una oportunidad de honrar nuestra cultura y al mismo tiempo de crecer como persona. Cada plato será un legado. Con cada palabra que pronunciaba, Sofía no solo defendía su propuesta, afirmaba su propia identidad. Había tomado fuerza en su discurso, sabiendo que al narrar su pasión, estaba también revelando la versión más valiente de sí misma. Este era un momento crucial, y al lograr comunicar sus pensamientos, sentía que cada fragmento de miedo se desvanecía. Quizás debas pensar en contar una historia primero, antes de lanzarte a la práctica. La propuesta es solo un inicio, sugirió su madre, con un tono que, aunque áspero, contenía una chispa de apoyo. La conversación cerró dejándola en un lugar incierto pero lleno de potencial. Sofía supo que el desafío que venía no se limitaba a impresionar a su madre. Tenía que trabajar en su propuesta, en la narración que capturara la esencia de su legado. Este proceso se convertiría en una travesía no solo hacia el negocio, sino hacia la reconciliación entre su pasado y futuro. Días después, con una sensación renovada, se sentó frente a su computadora para comenzar a escribir. Presentar su visión en palabras sería su primer acto de autovaloración. Pero en medio de su enfoque, se vio atrapada en un dilema. Enfocarse en la historia de su familia o en su propia experiencia con la gastronomía. Era un abismo que debía cruzar. Sofía, susurró su voz interna. ¿Quién eres realmente en esta narrativa? Se dio cuenta de que debía fusionar ambas perspectivas para crear una propuesta auténtica. La cocina iba a ser el hilo conductivo entre su vida y las generaciones previas. Era hora de volver a ese lugar sagrado. La cabaña. Tal vez allí obtendría claridad sobre las anécdotas que su madre había compartido.
Mientras formulaba un plan de viaje, la inquietud sacudió su ser. Este nuevo sentido de propósito se enredaba con el miedo de no cumplir las expectativas, pero, como en la cocina, la presión transforma los ingredientes crudos en una obra maestra. ¿Y si este viaje no solo trata de cocinar, sino de deshacerme de las ataduras emocionales que me sostienen? Sacudió la cabeza, dejando atrás la duda, y avanzó. El próximo paso sería un giro inesperado que podría desafiar la percepción del éxito no solo de su madre, sino de su propia definición de lo que significaba avanzar. La ventana de la cabaña se iluminaba como un faro de inspiración, reflejando todo lo que su historia aún tenía que contar, justo cuando un antiguo secreto comenzaba a desvelarse en su mente, prometiendo revelar varias conexiones que jamás había imaginado. Sofía condujo hacia la cabaña con una mezcla de anticipación y temor. Cada kilómetro que la separaba de aquel lugar cargaba sus propios recuerdos, envueltos en fragancias de especias y risas familiares. Sin embargo, su mente se inundaba de preguntas. ¿Qué tipo de revelaciones la esperaban en ese espacio que había sido testigo de innumerables historias? Al llegar, se sintió abrumada por el silencio que siempre había envolvido la cabaña, como si las paredes mismas guardaran secretos. Se sentó en la antigua mesa de madera, sus manos recorriendo la superficie desgastada. Cada surco, cada rasguño, le contaba de las comidas compartidas, pero también de las decisiones difíciles que habían moldeado a su familia. Era el momento de sumergirse en el pasado. Mientras revisaba las viejas recetas escritas en papeles amarillentos, se dio cuenta de que no solo había ingredientes, sino también lecciones. Cada plato era una entrada a una memoria, un hilo que podía hilar su identidad culinaria. Sofía entendió que su propuesta debía ser más que una mezcla contemporánea de sabores. Debía ser el reflejo de su historia familiar. Empezó a escribir, no solo las recetas, sino también los recuerdos asociados. El día en que su abuela hizo su famosa paella en una celebración, o el aroma del chocolate caliente durante las frías noches de invierno. Sin darse cuenta, las palabras fluían con facilidad desde su mente hacia el papel, como si en cada palabra se despejara un pesado velo que había cubierto su pasado. Cuando la luz del sol empezó a desaparecer, y el día se desvanecía en tonos naranja y púrpura, Sofía se sintió más cerca de lo que había querido encontrar. Sin embargo, también surgieron inquietudes. Había una historia que aún no había tocado, un capítulo oscuro que implicaba no solo su familia, sino la falta de conexión que había sentido hacia su propia identidad. ¿Cómo voy a enfrentar ese muro?, se cuestionó, y el eco de su propia duda pareció resonar en el silencio de la cabaña. Esa parte de su historia que había evitado, que la llenaba de temor y culpa, pulsaba con insistencia en su mente. Sofía sabía que el camino hacia el éxito profesional que anhelaba dependía de integrar toda su experiencia, no solo las alegrías. Quizás esto es el verdadero reto de la cocina, reflexionó. No se trata solo de mezclar ingredientes, sino de combinar las distintas partes de nuestra vida para lograr un todo armonioso. Aunque el miedo la invadía, también sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. Con cada escrito, Sofía comenzaba a elaborar no solo su propuesta para el menú, sino también un guión que contaría su vida y la de su familia. Pero el peso de la última revelación que había evocado la mantenía en suspenso. Sabía que debía indagar más sobre las historias que aún la ataban, tanto a su familia como a su futuro. Quizás la cocina y el secreto que había guardado su madre tenían más en común de lo que pensaba. Al día siguiente, se propuso hablar con su madre. Romper el silencio en torno a aquel antiguo secreto se había convertido en una necesidad urgente. Era hora de desentrañar la verdad que había convivido en su hogar y que había impactado la forma en la que había visto el mundo hasta ahora. Sofía preparó su mente para lo que vendría. Enfrentar el pasado significaba conectarse con sus raíces de una manera que jamás había imaginado. Como chef, cada comida contada traía consigo una verdad,
y era esa autenticidad la que anhelaba para su restaurante. Con la conclusión de que el desafío no solo era profesional, sino profundamente personal, se sintió lista para dar ese salto. Justo cuando se dispuso a llamar, un mensaje emergió en su teléfono. Era un artículo sobre la influencia de la cocina en la identidad cultural, que la motivó a reflexionar sobre el poder de su propia historia. No podía evitar que algo dentro de ella se agudizara. ¿Qué más me estoy perdiendo?, pensó, justo antes de que un nuevo eco de su voz interna la instara a seguir adelante, llevando su exploración hacia lo desconocido, donde un secreto del pasado podría cambiar su vida para siempre. Sofía finalmente se sentó en la sala de su casa, el corazón latiendo con una mezcla de nervios y determinación. Había llegado el momento de desenterrar el secreto que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Su madre había pasado por alto ciertos capítulos de su vida, y era hora de arrojar luz sobre ellos, de liberar la voz que había guardado silencio. «Mamá, ¿podemos hablar?». La pregunta salió suavemente de sus labios, aunque su mente revoloteaba con incertidumbre. Su madre levantó la vista del plato que estaba lavando, los ojos parpadeando con sorpresa. La preocupación pintó su rostro mientras asentía lentamente. Sofía se sentó a la mesa, sintiendo el peso de cada palabra que iba a decir. «Hay algo que necesito entender sobre nuestra historia, sobre la familia y nuestra conexión con la cocina», comenzó. «He estado investigando, reflexionando sobre cómo la gastronomía es más que cocinar. Es un medio para contar quiénes somos». Su madre la miró fijamente, y Sofía pudo ver la lucha interna en su rostro. Con una inhalación profunda, continuó. «Las recetas que he descubierto son un reflejo de nuestra vida y de las decisiones que hemos tomado, pero también hay partes que parecen secretas, y creo que es momento de que hablemos de ellas». «¿A qué te refieres?», preguntó su madre, la voz tensa. Su mirada se oscureció, y por un instante, Sofía temió que se cerrara. Pero en lugar de desfallecer, el deseo ardiente de conocer su verdad la empoderó aún más. «Quiero saber sobre el sacrificio de tu madre, y sobre cómo se ha transmitido a nosotros», insistió Sofía. «Quiero comprender por qué esto me ha hecho sentir tan dividida entre nuestras raíces y mi deseo de crecer fuera de ellas». Las palabras de Sofía parecieron abrir una puerta que había permanecido cerrada. Su madre, visiblemente conmovida, comenzó a hablar en voz baja. «Tu abuela siempre ha sido una mujer fuerte y luchadora, pero detrás de toda su determinación había miedo. Un miedo a perder lo que construyó y a ver a su familia desmoronarse. Por eso, mantuvo ciertas cosas en secreto, decisiones que te han afectado también». Poco a poco, su madre compartió historias de sacrificios, de pérdidas y de oportunidades perdidas, mezcladas con anécdotas cómicas en la cocina que hicieron que el ambiente se aligerara. Cada relato llenó a Sofía con un sentido de pertenencia, pero también la confrontó con una verdad difícil. No estaba sola, y sus aspiraciones podían coexistir con su legado. El clima cambiaba. El entendimiento comenzó a reemplazar la tensión en la habitación. Sofía notó un cambio en su madre, una especie de alivio en medio de la vulnerabilidad. «Ahora sé que no estoy traicionando nuestra historia al perseguir mis sueños. Estoy honrando nuestra herencia al mezclar nuestras raíces con el futuro», aseveró con pasión. Su madre, ahora más serena, pareció comprender la conexión que su hija había forjado entre las historias de su familia y su viaje profesional. «Tal vez es tiempo de que compartamos nuestra narrativa», murmuró. «Puede que no sea fácil, pero entiendo lo que sientes. Sentía que, al dejarte seguir adelante, te estaba despojando de algo en lo que yo creía». Sofía sintió que un nuevo vínculo se estaba forjando entre ellas. La conversación se transformó en un acto de amor y reconocimiento. Cuando finalmente su madre accedió a ser parte del proyecto que su hija había iniciado, ambas se sintieron en sintonía, como si un nuevo capítulo comenzara a gestarse en sus vidas. Con ese pacto en sus corazones, Sofía se dedicó a recopilar recetas antiguas
y a escribir su historia familiar, creando un menú que no solo celebraría la gastronomía, sino también la rica herencia cultural que la sustentaba. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en un proyecto vibrante, un restaurante que encarnaría cada trozo de amor, sacrificio y tradición que la había llevado hasta allí. Días después, con el respaldo de su madre, se presentó su propuesta al equipo de investigación de la universidad. Mientras movía las manos, integrando la herencia culinaria en el diseño de su restaurante, sus ojos brillaban con emoción. La confianza recorría su ser. Había logrado lo que pensó que era un sueño inalcanzable. El reconocimiento no tardó en llegar. Su propuesta resonó con tanto poder que pronto capturó la atención de potenciales inversores. Ante la avalancha de apoyo y elogios, Sofía comprendió que su transformación iba más allá de un negocio. Era un homenaje a su historia y a la historia de las mujeres que la precedieron. El día de la apertura de su restaurante, continuó sintiendo el pulso familiar en cada rincón, la esencia de su abuela, mientras servía platillos, y las tradiciones compartidas en cada mesa. Sofía se sintió orgullosa, no solo por sus logros, sino por haber finalmente unido su vida personal con sus aspiraciones profesionales. Al final de la jornada, sentada con su madre en una mesa, ambas se observaron y rieron juntas. El camino no había sido fácil, pero habían logrado construir puentes entre su pasado y el futuro. En conjunto, visualizaron un legado renovado, uno en el que los sueños se entrelazan con las raíces, creando un nuevo tejido de esperanzas y posibilidades. Para Sofía, este viaje fue más que un simple camino profesional. Era una resonancia de lo que significa ser una mujer, honrando su pasado y abrazando el futuro que deseaba. Había conquistado sus miedos, y la cabaña económica se había transformado en un símbolo de la vida y el amor que siempre había necesitado. Así, las puertas del futuro se abrieron con un brillo resplandeciente. Su voz finalmente resonaba, y con ella, el eco de un legado que nunca más se vería eclipsado. En su corazón, la certeza de que seguiría avanzando y escribiendo nuevas historias, llenas de esperanza y autenticidad. Necesitan suscribirse ahora, porque este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y sigan apoyando estos cuentos de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad inspiradora.